denomina las magnitudes eléctricas. Recuerden que las magnitudes eléctricas son todas aquellas que se pueden medir. Cada magnitud eléctrica tiene un determinado instrumento para poder medirla. Por eso es importante saber cada símbolo y qué unidad se mide dichas magnitudes. Para ello vamos a empezar definiendo lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se puede definir como el flujo de electrones que fluye a través de un material conductor, desde un cuerpo con carga negativa, que son los excesos de electrones, a un cuerpo con carga positiva, falta de electrones. O sea, yo tengo un conductor donde la corriente circula desde el potencial positivo hasta el potencial negativo. Siempre para que circule una corriente debe tener una diferencia de potencial. ¿A qué definimos la diferencia de potencial? La diferencia de potencial es el trabajo que hay que realizar para transportar una carga positiva entre dos puntos de un circuito. Es decir, mide el desnivel eléctrico entre dos puntos del circuito. Es lo que le acabo de decir, que para que circule una corriente tiene que haber una diferencia de potencial. Siempre va desde el potencial, desde un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Su unidad en el sistema internacional es el voltio. O sea, cuando nosotros hablamos de diferencia de potencial o de tensión, tenemos que usar la unidad denominada voltio. La tensión entre dos puntos se mide con un instrumento que se denomina voltímetro y se conecta en paralelo al componente cuya tensión se va a medir. La otra magnitud importante es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. O sea, todo material en realidad tiene una resistencia eléctrica. Cualquier material que tenga una resistencia alta se denomina un material resistente al paso de la corriente. Entonces es un material aislante. Y todo material que tenga una baja resistencia se denomina material conductor. Se expresa en ohmios y se mide con un ómetro. Un ómetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. Se conecta en paralelo al componente que se debe medir. Es como medir resistencia, pero con un ómetro. La resistencia tiene una ecuación que es ρ por L sobre S. O sea que la resistencia es directamente proporcional a la longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que la longitud, a mayor longitud, mayor resistencia va a tener ese material o ese conductor. O sea, cuando nosotros tenemos un conductor demasiado largo, ese conductor va a tener más resistencia si yo tengo un conductor demasiado corto. Y también juega un papel, es inversamente proporcional a la sección. O sea, a mayor sección, menor resistencia. Por eso nosotros cuando queremos hacer una instalación y tiene una longitud demasiadamente alta, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la sección. Porque la sección, a mayor sección, menor es la resistencia eléctrica. ¿Para qué? Para que esos electrones circulen con mayor velocidad.
sea, los electrones no tienen tanta resistencia al paso, ¿sí? Y la resistividad es propiedad intrínseca de cada material. Cada material tiene una resistividad. El cobre tiene una resistividad, la plata tiene una resistividad y el oro, por ejemplo, tiene una resistividad. O sea, el material que tenga menos resistividad va a tener menos resistencia. Entonces, hoy por hoy, la plata tiene menos resistividad que el aluminio y menos resistividad que el cobre. O sea, nosotros si ponemos tres materiales, el mejor material para conducir la corriente eléctrica es la plata. Lo sigue el cobre y después lo sigue el aluminio. Ahora vamos a definir lo que es la intensidad de corriente. O sea, yo quiero contar cuántas cargas pasan por un conductor. Entonces la intensidad de corriente se denomina como la cantidad de carga que circula por un circuito eléctrico, por unidad de tiempo. O sea, yo quiero contar la cantidad de carga que circula dentro de un conductor. Su unidad es el amper. O sea que nosotros cuando hablamos de amper estamos hablando de la intensidad de corriente. Es el consumo que tiene cada aparato que nosotros conectamos a nuestra instalación eléctrica. La intensidad también se puede definir como Coulomb. El amper, disculpen, se puede definir como Coulomb sobre segundo. Un amper igual a un Coulomb sobre segundo. Cuando mayor es el número, como decía, cuando mayor es el número de electrones que pasa por un cable, por cada segundo, mayor será la intensidad de corriente. Entonces, la corriente se mide con un instrumento que se llama amperímetro y se conecta en serie con la carga. Para que la intensidad de corriente circule por dentro del amperímetro, se conecta en serie a la carga donde yo voy a medir la corriente, ¿sí? La otra magnitud que nosotros vamos a definir es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica de un aparato eléctrico se define como la cantidad de trabajo que es capaz de realizar en un determinado tiempo. O sea, yo tengo una determinada potencia, entonces yo tengo que realizar un trabajo en una unidad de tiempo determinada. La unidad que se mide la potencia eléctrica es el vatio. Y un vatio equivale a un joule sobre segundo. Nosotros usamos, por ejemplo, puedo usar un submúltiplo que es el kilovatio. Un kilovatio equivale a 1000 vatios. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm, podemos sacar la potencia como la tensión multiplicada por la intensidad. O sea, la potencia igual a la tensión por la intensidad de corriente. También podemos decir que la potencia es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. O también podemos decir que la potencia es la tensión aplicada al cuadrado dividido en la resistencia. La potencia eléctrica se mide con un vatímetro y se colocará en paralelo la bobina de tensión y en serie la bobina de corriente. Estos vatímetros tienen 4 bornes que tienen una bobina que mide la tensión y otra bobina que mide la corriente.
Y por último, la otra unidad es la energía. Se llama energía eléctrica, decir que la energía eléctrica, definir que es la potencia, o sea, si el trabajo por el tiempo, es la potencia por el tiempo, ¿sí? Entonces, la unidad es el kilovatio hora o vatio hora. La energía se mide con un medidor de energía eléctrica. Es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestras casas instalado. En realidad es lo que le instala la distribuidora de energía eléctrica para que nosotros midamos nuestro consumo. Entonces, ¿cómo se mide el consumo? Es la potencia que yo conecto, o sea, yo cada artefacto que conecto en un determinado tiempo. O sea, cada artefacto tiene una potencia fija establecida, pero ¿qué es la energía? Es la potencia por el tiempo. Y si yo conecto un artefacto, tengo que ese artefacto lo conecto, lo hago funcionar en función del tiempo que esté funcionando, es la energía que me consume y EDET, en este caso, que la distribuidora de energía nos cobra en la boleta de luz. Ahora vamos, todo esto tiene eh, la corriente eléctrica, por ejemplo, tiene, nosotros no la vemos la corriente eléctrica, o sea, no es una magnitud que podemos verla. Sí la podemos medir, pero no la podemos ver. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vemos los efectos, por ejemplo. Uno de los efectos de la corriente eléctrica es la energía calórica. O sea, esa energía calórica, o sea, nosotros, ¿qué hacemos? Cuando los electrones circulan por un conductor, chocan con las partículas del material por lo que circula. De modo que la energía que transporta se convierte en calor. Este fenómeno se conoce como el efecto Joule. Dicho efecto es por un inconveniente, ya que pierde energía eléctrica al hacer circular la corriente por cualquier conductor. Sin embargo, puede aprovecharse en equipos como plancha, horno, secadores, cafeteras y en cualquier dispositivo eléctrico que transforma la energía eléctrica en calor. Los elementos empleados para producir calor a partir de la luz eléctrica son la resistencia. O sea, yo tengo un conductor que tenga un material conductor que tenga mucha resistencia, entonces los electrones, las cargas, chocan o rozan, se chocan, entonces ese roce, esa fricción, ese exceso de fricción genera calor, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos lograr nosotros calor? A través de la resistencia. Y sabemos que la plancha, nosotros la conectamos y genera calor. El calefón eléctrico y todos los artefactos, la plancha que usan los peluqueros también genera calor, entonces transforma toda la corriente, toda la energía eléctrica la transforma en calor, ¿sí? Ahora la energía lumínica, o sea, la energía, entonces, toda la energía, cuando pasa la corriente por un conductor, se transforma en luz. O sea, al ser atravesado por la corriente, los cuerpos incrementan su temperatura. Si este aumento es importante, los cuerpos se vuelven incandescentes. Es decir, comienzan a emitir luz. ¿Dónde vemos nosotros eso? En una lámpara
incandescente o las lámparas que nosotros tenemos en nuestros domicilios. Que uno dice, prendamos la luz, entonces, ¿cómo uno se da cuenta cuando aprieta el interruptor y el foco se prende? El otro efecto es el efecto magnético. La circulación de una corriente eléctrica a través de un conductor siempre genera un efecto. Es un campo magnético a su alrededor. O sea, siempre cuando pase la corriente por un conductor, genera un campo magnético. Ese campo magnético es aprovechado para poner en funcionamiento algunos dispositivos. El efecto se basa en la inducción electromagnética. Dicho efecto, la corriente que pasa por un conductor genera a su vez alrededor del conductor genera un campo electromagnético, comportándose como un imán. Este efecto se utiliza en los motores eléctricos, los cuales aprovechan las fuerzas de atracción y repulsión entre los imanes y el hilo conductor. ¿Cuál es el hilo conductor en este caso? Las bobinas. O sea, yo hago circular corriente por las bobinas de un motor. Eso me genera que las fuerzas provocan un movimiento en su eje. Gracias a que a la interacción entre el campo electromagnético que nosotros generamos al circular una corriente. La conversión de energía eléctrica en mecánica se realiza a través de motores, por ejemplo, una batidora, un ventilador, o sea, yo transformo una clase de energía en otra clase de energía. Todos esos efectos nosotros los vemos. ¿Sí? Así que eso es todo por hoy. Gracias por su atención.